bueno, nació ahí, obviamente, abogado, de la Universidad del Museo Social Argentino, ex coordinador en el área de el ministro, estamos hablando Ginés González García, ¿se acuerdan? En la época de Néstor Kirchner, ministro de Salud. Ahí estuvo 6 años, y ex secretario de Desarrollo Económico también en la Municipalidad de San Nicolás. Bueno, encabezó la lista del Frente Renovador, y hoy lo tenemos aquí. Estamos hablando de Lisandro Emilio Bonelli. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por invitarme y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, no, gracias a vos por estar. Siempre es importante no solo hablar, sino que le cuentes a la gente, bueno, cómo viene la situación en la Cámara, dónde estás, qué están tratando. Por lo que veo, te veo muy activo en Twitter, veo que estás muy conectado con el tema del aborto, ahí sí. Tenés una posición sí, claramente. Positiva con respecto a que... Sí, a favor de la despenalización. Bien. A favor de la despenalización, ¿no? Me parece que, primero creo que es bueno que el presidente haya puesto en debate un tema que veníamos guardando o escondiendo debajo de la alfombra hace muchos años, ¿no? Y un tema que está resuelto por el mundo desarrollado también hace muchos años. Sí. Y está resuelto, hay que decirlo, ¿no? A favor sí. de la despenalización, ¿no? Sí. Todos los países... Sí, hace décadas ya que otros países... No menos sí. de 10, 15 años, la totalidad, o casi todos los países desarrollados del mundo ya lo han resuelto este tema, le han dado solución y ha sido a favor de la despenalización. Así que en ese sentido yo también estoy a favor de la despenalización. Por supuesto que estoy a favor de la vida, ¿no? Porque por ahí medio, creo que en tono de chicanas, he escuchado mucho al presidente mismo, ¿no? Que decir, yo estoy a favor de la vida, por eso estoy en contra del aborto. Digo, todos estamos a favor de la vida, pero acá la discusión es una discusión que tiene que pasar por la cuestión de la política sanitaria, por políticas de salud, y poner arriba de la mesa qué es lo que queremos cuidar, ¿no? Y la realidad que muestra que en la Argentina mueren muchísimas madres todos los años como consecuencia de abortos mal hechos o abortos hechos de manera clandestina. Y el mundo ha demostrado que cuando legalizó los abortos bajó drásticamente la cantidad de muertes maternas como consecuencia de abortos mal hechos. Entonces, en ese sentido estoy a favor de la legalización, por supuesto dentro de un protocolo, dentro de determinadas semanas como se tiene que hacer, y también tiene que ir acompañado de educación sexual. Claro, claramente esto no es que una cosa se prioriza y la otra no. Me parece que hay que legalizar el aborto para que dejen de morirse madres, muchísimas madres como se vienen muriendo todos los años en nuestro país, y esto tiene que ir de la mano con fuertes campañas de concientización vinculadas a la educación sexual. Más allá de lo que representa la despenalización del aborto, que bien decías y mencionabas todos estos datos que hablan por sí mismos de la realidad a la cual atraviesan las mujeres más pobres de nuestro país, ¿crees que hay alguna intención de tapar algo del gobierno por parte de poner este tema en agenda? Esperemos que no. Yo al principio decía que celebro la decisión del presidente de poner el tema en discusión, ¿no? Y espero que no sea una cortina de humo, ¿no? Para tapar los muchos problemas que hoy atraviesa la Argentina como consecuencia de la mala gestión del presidente Macri y de la gobernadora Vidal, ¿no? Y tiene que ver básicamente con que los argentinos hoy no llegan a fin de mes, ¿no? Como consecuencia de mala política económica, como consecuencia de los profundos tarifazos que viene haciendo el gobierno mes tras mes, porque ya no es año tras año. Bueno, los argentinos estamos pasando una situación bastante agobiante, así que espero que haber tirado este tema en debate no haya sido para tapar otros temas que son muy preocupantes para los argentinos, ¿no? Por lo que veo, sos crítico de la gestión de Macri y de Vidal. Ahora vamos a ahondar un poquito en eso. Pero ahí, para cerrar este tema del aborto, corrió una versión que el gobierno de Macri, obviamente, iba a tratar de cerrar con otro proyecto que incluía la promoción a las madres que quedaban embarazadas con asignación universal y cobertura hasta los 18 años. Esta es la idea que se publicó en portales en el día de ayer, que hay una idea del gobierno de ir por ese lado como para coartar la posibilidad del aborto legal, seguro y gratuito. Más allá de que el gobierno mayoritariamente, ¿no? Porque los ministros que están vinculados a las ciencias y al conocimiento, como son el ministro de Salud y el ministro de Ciencia y Tecnología, manifestaron su apoyo a la despenalización, ¿no? Dándole sustento científico a la discusión. Pero más allá de esto, lo que tiene que hacer el gobierno es cumplir con las leyes que existen actualmente. Porque la realidad es que el gobierno nacional, vemos muchos que
que opina, dice no, estamos en contra claro, del hoy aborto, existe el hay que ir a aborto. favor hay que hacer educación sexual. La realidad es que hay una ley en la Argentina que permite. que obliga a todas las instituciones educativas a darle educación sexual a los pibes. Sí. Esa ley no se está cumpliendo. Y también hay otra ley en la Argentina, que la sacamos nosotros cuando estuvimos con Ginés en la gestión en el año 2002, claro. que es la ley que crea el programa de salud sexual y procreación responsable. Este programa, por supuesto, que por un lado tiene la pata vinculada a la concientización y a la educación sexual a través de los centros de salud en los diferentes lugares del país, y por otro lado busca la distribución gratuita de anticonceptivos, llámese preservativo, llámese DIU, llámese pastillas anticonceptivas o cualquier otro método de anticoncepción, ¿no? Ninguno de esos dos programas que están creados por ley, este gobierno lo está ejecutando. O sea, claramente hoy cuando uno va a cualquier sala de atención primaria en cualquier lugar de la provincia o cualquier lugar del país, ve que no hay ni anticonceptivos, ve que no hay DIU, ve que no hay ni preservativo, o sea, ningún Se método quitaron los anticonceptivo, programas. no hay ningún tipo de... Entonces vemos un doble discurso del gobierno. Por un lado dice, el gobierno mayoritariamente, ¿no? Dice, nosotros damos la discusión, estamos en contra de despenalizar el aborto, y por otro lado no cumplen con los programas actualmente existentes, que lo que buscan son embarazos no deseados, que claro. generalmente los embarazos no deseados terminan en abortos. Claro. Entonces claro. le pedimos al gobierno que deje de tirar estos fuegos de artificio. Yo no había escuchado Sí. este proyecto. Sí, Seguramente sí, es un sí, fuego de está, artificio. está publicado. Lo que tiene que hacer el gobierno, insisto, es cumplir con las leyes existentes. O sea, Ujú. que haga obligatoria la educación sexual en las escuelas y que cumpla con el programa de salud sexual y procreación responsable, que actualmente no lo está cumpliendo. Claro. Bueno, no puedo dejar de preguntártelo. Fue el tema de ayer, es el tema de hoy y creo que va a ser el tema de algunos días más. Tiene que ver con esta intervención, este fallo de la jueza Servini de Cubría, un fallo que podemos hablarlo si querés, darme tu opinión, aquí la dimos, y esta intervención al PJ. Vos sos una persona que viene del peronismo. Bueno, ¿qué Sí, te es raro, ¿no? Yo la verdad que no conozco los pormenores, y por ahí estoy adelantando, o estoy haciendo un juicio de valor que quizás esté equivocado, pero digo, por lo que uno ve, viste, olfato. ¿Pudiste leer el fallo? Lo leí, Ah. leí algunas partes que me mandaron, algunas cosas que me resultan aberrantes, ¿no? Digo, los fundamentos del fallo son... Una jueza metí- casi como una editorialista de política. Absolutamente, absolutamente, metiéndose directamente en la vida política de un partido político, claro. ¿no? Eso me resulta sumamente grave, pero por eso, teniendo en cuenta los fundamentos que plantea la jueza en el fallo y quién es el que pone a cargo de la intervención, me huele mucho a que hubo una fuerte intervención o injerencia por parte del gobierno nacional. Digo, quizás esté equivocado, pero no creo estar equivocado. Conociendo más o menos el paño y conociendo cómo ha actuado el gobierno frente a otros temas, estoy casi convencido que hubo una fuerte presión por parte del gobierno nacional para intervenir el Partido Justicialista y para poner al interventor que pusieron. En este sentido, ¿estás de acuerdo con lo mismo que dice Máximo Kirchner? Él dice, responsabiliza al gobierno por la intervención del partido. Sí, no había escuchado la declaración, pero sí, no, yo a ver, Sí. digo, tengo muchísima diferencia con, Dice con Máximo Kirchner, pero digo, eso no quita que No, quizá no, tenga por una buena eso, coincidencia. por eso en ese digo. sentido, si dijo eso, yo digo, quizás me esté equivocando y no he hablado con algunos que tienen un poquito más de información, pero viendo muy por arriba y por afuera el tema, me huele mucho que hay una fuerte injerencia del gobierno, o ha habido una fuerte injerencia del gobierno. Bueno, sobre todo por la figura, ¿no?, de Luis Barrio Nuevo, porque uno se pregunta, o sea, acá lo hablamos también, digo, ¿por qué la jueza pone a alguien así? Dice él, ¿no? Porque no hay un protocolo de cómo seguir, digo, a quién poner para la intervención, pero sí, la normativa es que sí, el que denuncia es de la línea, porque ella habla de las líneas internas, es de la línea de Barrio Nuevo, obviamente contra otra interna. Digo, ¿por qué poner a las partes en disputa? Sí, es eso raro. es claro y coincido, ¿no? Porque poner las partes en disputa, ¿no? A una de las partes poner interventora. Y también en términos electorales, ¿no? A ver, uno puede estar de acuerdo, ¿no? Le puede caer bien o no. Yo digo, estoy de acuerdo en muchas cosas con respecto a lo que ha hecho Barrio Nuevo. Digo, en otras tantas no estoy de acuerdo. Digo, la realidad es que también el personaje de Luis Barrio Nuevo es un personaje que en el conjunto de la sociedad argentina, digo, no cae bien o no goza de cierta simpatía, ¿no? Entonces, digo, también me llama la atención esto, ¿no? Desacreditar al Partido Justicialista, no es la mejor poniendo a determinados dirigentes que no tienen buena reputación frente a la mayoría o al conjunto de la sociedad argentina. Eso también me hace ruido. Claro. Sí, obviamente que te iba a preguntar, una a veces no quiere
forzar, pero digo, ¿qué opinión tenés vos de Luis Barrio Nuevo como...? No, yo tengo la misma opinión que tengo con la gran mayoría de los dirigentes sindicales, ¿no? Y no quiero poner el foco en cabeza de Luis Barrio Nuevo. Yo no estoy de acuerdo ni con igual lo dijiste, no te ni quería... con dirigente político ni dirigente empresarial. Yo creo que todos los dirigentes tienen que cumplir ciclos en la vida política de las instituciones, ¿no? Y los ciclos no tienen que ser muy largos. De hecho, yo soy uno de los autores de la ley que puso límite a la reelección indefinida a los intendentes y a los concejales en la provincia de Buenos Aires. Entonces, no creo que le haga bien a las instituciones, fuesen cual fuesen las instituciones políticas, gremiales, empresariales, que un dirigente se quede muchísimos años. Entonces, en ese sentido soy crítico con Barrio Nuevo y con el resto de los dirigentes sindicales que están hace 15, 20 o 30 años al frente de un gremio. Como lo soy también con dirigentes empresariales, que claro, tantos años a cargo o al frente de determinadas instituciones vinculadas a la actividad empresarial, y por supuesto con el tema de la política también. Macri hizo referencia a la confianza. Le preguntaron por lo que pasó en Brasil. Dijo que lo fundamental es la confianza y que obviamente que él busca que la justicia sea una justicia independiente, eso es lo que promueve, y que lo que está pasando en Brasil, bueno, es justamente eso, y que por eso cree que tiene que respetar lo que sucede en Brasil y de alguna manera tratar de que eso mismo suceda aquí. Sí, todos estamos a favor de la justicia independiente, eso está claro. Ahora, el presidente por un lado dice eso y por otro lado uno ve que él o parte de su gabinete actúa de otra forma, ¿no? En diferentes temas presionando sobre la justicia. ¿Es una constante esa de este gobierno, decir una cosa y hacer otra? Te diría que casi permanente, ¿no? Fíjate lo que está pasando con Pharmacity ahora. Digo, hay una embestida de Pharmacity, su dueño es Mario Quintana, es el número 2 de la jefatura de gabinete, o sea, el 2 de Marcos Peña, que está él ejerciendo una fuerte presión sobre la Corte Suprema de Nación para que se declare inconstitucional la ley que rige actualmente el funcionamiento de las farmacias en la provincia, claro, para poder meter su empresa, Pharmacity, a funcionar en la provincia de Buenos Aires. Entonces, por un lado tenemos al presidente que dice queremos una justicia independiente, y por otro lado vemos que el presidente y muchos de sus funcionarios, por tener intereses cruzados, se la pasan permanentemente tratando de influir o ejerciendo presión sobre determinados jueces para que les den fallos a favor. Entonces digo, hay un doble discurso por parte del gobierno nacional y principalmente por parte del presidente. Y con respecto a lo de Lula en sí, digo, uno cuando ve, la verdad que ve el funcionamiento, yo no creo que sea tan independiente la justicia de Brasil, ¿no? Digo, el fallo de Lula... Me genera mucho ruido, digo, sí, las pruebas sobre las que se basa el fallo es tremendo, el fallo. Moro, claro, es terrible, ¿no? Lo condenan por un departamento que no hay ningún tipo de prueba, excepto un arrepentido que declaró una vez que fue la palabra de alguien. No hay una palabra, no se constató que haya vivido, que haya estado, digo, se dicta un fallo rápidamente, todas las apelaciones se resuelven con mayor velocidad que el resto de las apelaciones. Sí. De hecho, la decisión de la Corte había 10 casos antes para resolver. Y toman el de Lula. Y toman el de Lula. Entonces, estas cosas la verdad que generan cierto ruido y cierta desconfianza del accionar de la justicia y del poder político. Yo digo, en Brasil estoy convencido que hubo una fuerte injerencia de la política sobre la justicia para que metan preso a Lula. Hoy la inseguridad es uno de los mayores de las mayores preocupaciones de la gente, la inseguridad. Después creo que está el temor a perder el empleo. Pero digo, en este sentido, ¿vos cómo ves a la justicia hoy aquí en el país? ¿La ves peor que en gobiernos anteriores? ¿O la ves...? No sé, a ver, convengamos que tampoco ha pasado tanto tiempo, pasó 2 años. No, pero por eso. Digo, más de la mitad de los mandatos del presidente y la gobernadora, pero yo la veo mal, la sigo viendo mal a la justicia. Digo, veo que es una justicia lenta, veo una justicia que llega tarde, que no termina siendo justicia cuando llega tarde, veo una justicia que se deja seguir, que se deja seguir presionando por el poder político y que tampoco termina de ser independiente. Y también veo cierto sector de la justicia que está absolutamente corrompido. Claro. Pero esto hay que decirlo, es la justicia federal, principalmente Comodoro Pi, y ciertas justicias ordinarias en determinados departamentos judiciales, ¿no? Principalmente justicia vinculada al fuero penal. ¿Qué crees que debe suceder con la justicia? ¿Hace falta una reforma? No sé si reforma. Yo creo que el poder político, tiene que tomar una decisión fuerte y avanzar fuerte sobre los jueces corruptos. El presidente sabe cuáles son los jueces federales corruptos. Y a esos jueces federales corruptos hay que hacer una embestida fuerte del Consejo de la Magistratura y echarlos. Y la verdad que el presidente no lo está haciendo eso.
O sea, por un lado avanza sobre determinados jueces que le han votado en contra de ciertas cosas, y por otro lado jueces que todos sabemos que son corruptos, que no son transparentes, hace oído sordo y mira para otro lado. Habla de Bonadío. Hay algunos jueces... No quiero dar nombre para no... Digo, el presidente sabe bien. Vos sos crítico de la gestión anterior, de Cristina Fernández de Kirchner, digo, pero a pesar de eso, digo, ¿cómo ves las distintas causas que le están avanzando sobre la figura de la expresidenta y también sobre la figura de varios de sus ministros, ¿no? De sus exministros, digo. Sí. Bueno, arrancamos, no conozco al pormenor ninguna de las causas ni he leído los expedientes, uno va... Pero, por decir, dólar futuro, que es una de las más habladas. Hay dos o tres causas que son, digo, que no tienen ni pie ni cabeza, no ameritan análisis. La de dólar futuro es una de ellas. La del acuerdo con Irán es otra. Digo, claro. Es un disparate, esa fue una decisión soberana del Estado Nacional, claro, que puede estar bien o puede estar mal, pero digo, esta figura de traición a la patria es un disparate que solo a un juez trasnochado se le puede ocurrir hacerlo, ¿no? Pero sí creo que hay causa en la que la presidenta está complicada, ¿no? Porque hay sobrados argumentos de que hubo un entramado de manejo de plata no transparente o no claro, ¿no? Una, principalmente la causa de Otesur, ¿no? En esa causa hay un entramado de operaciones de un lado al otro con empresas del Estado, como por ejemplo la línea de bandera nuestra, digo, que parece que en esa causa está más complicada, digo, hay mayores pruebas que la pueden terminar de complicar. Claro. Claro. Yo te quería preguntar por dos, te lo voy a poner que lo digas vos en tus palabras, que han sido compañeros o que son de tu espacio, del Frente Renovador, como Fabio Britos, que la semana pasada han hablado con él aquí en otro programa de la radio, con respecto a su alejamiento. ¿Qué opinás sobre eso y qué hay de cierto? Tanto él como Mauricio de Alessandro, que se están acercando más al gobierno de turno. No sé si se están acercando, la verdad es pregunta para hacer a ellos. Con respecto al alejamiento, con Fabio tengo muy buena relación en términos personales, no integrar al Bocre con nosotros. Yo creo que se equivocó, ¿no? Y hizo algo que lamentablemente muchísimos dirigentes políticos vienen haciendo hace muchos años en la Argentina, ¿no? Priorizan su interés individual por encima de un interés colectivo o interés del conjunto del espacio político. Él decidió irse porque Sergio empezó a charlar con otros dirigentes políticos importantes de la provincia. Uno es el caso de Florencio Randazzo, y como Florencio Randazzo es fuerte en su distrito, bueno, entonces, ¿cómo puede llegar a un acuerdo entre Massa y Randazzo? Él decide irse. Y me parece que se equivoca, ¿no? Él tiene que pensar en grande y tiene que pensar no solo en su distrito, de hecho, dice llanamente en la trinchera, sino tiene que pensar en un proyecto colectivo global, no en un proyecto para la provincia y en un proyecto para el país. Digo, por lo menos yo veo así las cosas. Digo, yo trato siempre de priorizar al conjunto, priorizar el colectivo. No priorizo la chiquita o lo individual, o si pierdo un concejal o no pierdo un concejal. De hecho, mi crítica, insisto, a muchos dirigentes políticos en la Argentina es ese, que siempre están viendo la cortita, la chiquita, la de ellos. Terminan jugando con un dirigente o con una candidata a presidente, como es el caso de la presidenta, y con muchos intendentes en la provincia, que yo le he escuchado decir barbaridad de la expresidenta. Llegado el momento, terminan acordando con la expresidenta porque es la que tiene uno voto y tienen miedo de perder concejales. Claro. La verdad que yo, digo, soy un dirigente político joven y si me sumé a la política para intentar otras cosas, ¿no? Entonces no para quedarme en el statu quo. Yo voy por proyectos políticos que nos involucran a todos y en el que todos nos sintamos parte. ¿Vos pensás que tiene que haber una unificación del peronismo en general? Yo no creo en la unificación por la unificación misma, ¿no? En la idea del amontonamiento. De hecho, yo hay personas, dirigentes del cristinismo con los que yo no me juntaría. Digo, con Kicillof yo no me junto, pero no me junto no porque me caiga mal. ¿Coincidís con Diego Bossio? ¿El límite es Cristina para vos y el kirchnerismo? No sé si es el límite, digo, pero hay dirigentes que no me junto porque no tengo afinidad ideológica, ¿no? Coincido con lo que digo, Kicillof es un dirigente que viene del Partido Comunista, es un dirigente que fue ministro de Economía de la Nación, y la verdad que no le quedó macana por hacer. Digo, la economía en los 2 años que tuvo Kicillof no hubo ningún indicador que haya mejorado, al revés, pero entonces digo, no me siento identificado con él. Digo, por eso que yo no creo en la unidad misma por el hecho de juntarnos para ganar la elección. Yo sí creo en acuerdos, creo en la unidad en base a una identidad, ¿no? Está bien, pero la unidad siempre es más grande a las particularidades. Si la unidad, en la unidad, digo, está Kicillof,
pero es más grande que sí, eso. Pero yo no creo esa cosa de que la unidad porque vamos a tener más votos. Me parece que esa es una confusión también de cierto sector de la política argentina, de los dirigentes argentinos. Que decir, si yo que dos dirigentes se junten, no es 2 más 2 y electoralmente es 2 más 2. No. No significa eso, es decir, que tenga el correlato ese, porque se juntan 3 dirigentes, van a tener 3 veces más votos. No. No es así. Yo sí insisto, lo que creo que nos tenemos que juntar todos aquellos que tengamos una misma visión de país. Claro. Digo, yo no estuve de acuerdo con lo que ha hecho el cristianismo en los últimos 4 o 5 años. Para mí no fue una buena presidenta. Y tampoco estoy de acuerdo con este gobierno. Yo creo que hay algo distinto. ¿No? Y en ese sentido creo en la reconstrucción del peronismo como un espacio de centro, como un espacio moderado, un espacio republicano, digo, y también creo que hay que definir qué es ser peronista en el siglo XXI. ¿Cómo está hoy el Frente Renovador? Bien, yo digo, después de una última elección... El gobierno hizo muy buena elección y toda la oposición quedó golpeada. Digo, no ha sido el espacio nuestro político, el Frente Renovador, que quedó golpeado. Digo, pero fue uno de los que más votos perdió. Sí, puede ser. Comparándolo con la elección anterior, fue el que más, creo que, no me equivoco, el que más votos perdió. Puede ser, pero creo que toda la oposición, el conjunto de la fuerza política de la oposición ha quedado golpeado. Pero en ese sentido creo que se ha terminado de consolidar un espacio político. Yo creo en el liderazgo de Sergio Massa, digo, estoy convencido de que es el mejor dirigente que tiene Argentina, pero por lejos, y lo conozco hace muchos años y tengo la suerte de conocer a otro dirigente, digo, por capacidad, por juventud, por visión, por grandeza, por valentía. Yo hace un rato te decía que soy crítico de dirigentes que, digo, por un lado critican al ejemplo de la expresidenta y después terminan jugando con la expresidenta para no perder votos. Bueno, Sergio Massa fue un dirigente que tuvo la valentía política de enfrentarla a la expresidenta en un momento difícil, una presidenta que venía del 54% de los votos, de enfrentarla y de ganarle. Para mí esas cosas tienen un enorme valor, ¿no? Y la verdad que hoy en la Argentina, te diría poco dirigente, te diría ningún dirigente tiene esos valores que Sergio Massa tiene. Tomo esto último que decís, digo, y en este sentido, ¿no crees que el acercamiento de Sergio Massa a Macri y al gobierno de Macri hizo que se perdiera esa cantidad de votos? Puede ser, porque te quiero cerrar con esta idea. Porque lo que decían analistas políticos era, entre votar al original y votar a la copia, me quedo con el original. Esa era como la idea del pensamiento del votante. Digo, en ese sentido, ¿no actuó mal Sergio Massa? Demuestra que no actuó, porque muchas veces lo critican a Sergio diciendo vos actuás de acuerdo al electorado, de acuerdo a la encuesta, a ver si suma o no suma. Bueno, en ese sentido quedó demostrado que Sergio no es un tipo que actúe de acuerdo a si me da un voto más o un voto menos. Digo, Sergio Massa actuó como un dirigente de Estado. Y la realidad lo hizo pensando en la Argentina. No lo hizo pensando en sacar más votos o menos votos. De hecho, claramente impactó en el electorado negativamente eso. Claro. Sergio lo hizo pensando en un dirigente de Estado, en siendo en ese momento el mayor referente de la oposición, un presidente que había ganado con una buena cantidad de votos, al medio que había ganado, lo invita a salir al mundo juntos para tratar de buscar inversiones. Bueno, Sergio aceptó, se subió al avión y salieron juntos. Y eso me parece bien, digo, todos los dirigentes serios del mundo, de los países desarrollados, lo hacen. Uno no ve que sale el presidente de un país avanzado y la oposición no sale. No, salen el presidente, el oficialismo y la oposición juntas del mundo. Después cuando vuelven a su país discuten, se enojan, se pelean, todo. Pero digo, para afuera siempre muestran gestos de unidad. Digo, en ese sentido, insisto, creo que Sergio Massa tuvo una enorme grandeza de salir junto al presidente recientemente electo, como fue entonces el presidente Macri, junto con él, para tratar de buscar inversiones que ayuden a los argentinos a estar mejor. Vengamos acá a la provincia de Buenos Aires. El gobierno de María Eugenia Vidal todavía mantiene conflictos con muchos gremios, podemos decir la mitad de la masa salarial, o más porque los docentes ya son la mitad. Digo, ¿cómo estás viendo esa cuestión en particular, que no puedan cerrar la paritaria? Y por otro lado, bueno, la gestión en general de María Eugenia. No es buena la gestión de la gobernadora. No es buena. Yo mido la gestión en términos de resultados. Y la verdad que uno mira los resultados. Pensá vos que en la provincia de Buenos Aires volvió a subir la mortalidad infantil. Hacía más de 15 años que en forma interrumpida venía bajando. Y esto significa que la política de salud de la gobernadora Vidal son malas. Hay un correlato. Vos tenés buena política de salud, tenés buenos indicadores de salud. Tenés mala política de salud, tenés malos indicadores. Digo, estamos hablando de un indicador duro. Son pibes de menos de un año que se mueren. Indirectamente estás diciendo que el gobierno anterior venía bajando los índices
bajó todos los años, pero digo, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Digo, y no fue una política que empezamos con Ginés en los años de Néstor, que ahí la bajamos fuertemente, después se mantuvo linealmente, apenita vino bajando, pero nunca volvió a subir. Y es un dato importante este que decís, porque digo, marca también muchos países miran eso también, ese dato como un dato clave de lo que es la política, ¿no? Absolutamente. Digo, por lo menos en política de salud, en política de desarrollo humano, el tema de la mortalidad infantil es clave. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, desgraciadamente, volvió a subir. ¿En cuánto estamos? ¿Tenés el dato o no? No, ahora no tengo, porque subió milésima, estaba en 13,4 y subió a 13,6, pero digo, subió. Se cortó la tendencia bajante, ¿no? Claro, eso es grave, digo, en estadística cuando se cortan tendencias es grave. Pero digo, más allá de esto, también en el tema de seguridad pasa exactamente lo mismo. Cuando uno mira, hay muchos indicadores en el área de seguridad que subieron, vinculados a delitos graves, ¿no? Delitos duros, los delitos que sufre la gente cotidianamente, y así pasa en las diferentes áreas. Entonces digo, no creo que la gestión de la gobernadora sea buena en términos de gestión, valga la redundancia. Sí creo en las buenas intenciones de la gobernadora. Yo esto lo he dicho en más de una oportunidad. Creo que la gobernadora tiene buenas intenciones, creo que es una gobernadora honesta, y eso no es poca cosa, son valores que hay que destacar, más sabiendo cómo ha sido históricamente la dirigencia política en la provincia de Buenos Aires, pero digo, con tener valores y honestidad no alcanza para solucionar los problemas a la gente. La verdad que la gobernadora hoy no le está solucionando los problemas a la gente, y al revés, ha tomado algunas medidas que son de enorme insensibilidad, ¿no? Cerrar escuelas, sacarle los subsidios a la Cruz Roja, la última medida que tomaron, un aumento brutal sobre las policías para los clubes de barrio, los clubes de ligas en los diferentes pueblos de la provincia de Buenos Aires, que no lo pueden pagar, están desesperados. Claro. Entonces digo, muestra también que hay una enorme sensibilidad por parte de la gobernadora. Y con respecto a lo del tema de educación que me preguntaba, y los gremios, no le pueden dar, digo, es tomarle el pelo, darle aumento del 15% escalonado a pagar la última cuota a fin de año. Ya a esta altura cuando se lo cree nadie, todo el mundo ya dice que esta inflación va a ser menos del 20%. Claro. Yo estoy de acuerdo que se den incentivos por capacitación, por formación y por presentismo, pero eso tiene que ser extra del salario base. Y en concreto, ¿por qué decís que es honesta y tiene buenas intenciones? ¿Creés que está...? No, a ver, digo, no la conozco en día a día, uno lo ve de afuera y habla con funcionarios de ella. Yo creo que ha ido sobre ciertas cuestiones puntuales, ha ido a fondo. Me parece, digo, que quizá me esté equivocando, pero digo, lo digo no como dirigente político, como diputado de la provincia de Buenos Aires, lo digo más que nada como ciudadano, como vecino de la provincia. Me parece que es una mujer honesta, digo, María Eugenia Vidal, y que tiene buenas intenciones, por lo menos lo que uno ve de afuera. Insisto, yo no conozco el día a día la gestión de ella. Te hago un paréntesis antes de seguir hablando de educación, del conflicto que mantienen los docentes con la provincia. En San Nicolás ha habido, como en el norte de la provincia, ha habido varias inundaciones. Recuerdo una a principios del año pasado. Sí, sí. ¿Cómo fue la participación de la gobernadora en ese caso? Nula. La gobernadora se fue de vacaciones. Nosotros tuvimos el partido de la Emilia. El pueblo de la Emilia está dentro del partido de San Nicolás, ¿no? Está la ciudad de San Nicolás, la ciudad de la Emilia, que está a unos 10 kilómetros, donde viven más o menos unos 10.000, 12.000 emilianos. Y bueno, ahí lo que pasó, hay un terraplén sobre el arroyo del medio, hubo lluvias, el terraplén en una parte se dio y se inundó la ciudad rápidamente. Y la verdad que la respuesta inmediata, tanto del gobierno provincial y principalmente el gobierno municipal del intendente Pasaglia, fue nula. Fue nula, de hecho hubo una crítica muy grande por parte de los vecinos al intendente Pasaglia y a la gobernadora. Pasado eso, a mediados del año pasado, en julio del año pasado, después de varias gestiones que hicimos con la Subsecretaría de Hidráulica del Ministerio de Infraestructura de la provincia, logramos que comiencen las obras para hacer un nuevo terraplén, y por suerte, la verdad, eso hay que decirlo, se vienen haciendo y prácticamente ya está en la etapa final del nuevo terraplén para evitar que vuelvan a suceder la tragedia que sucedió hace un año y medio. ¿La intendencia es de Cambiemos? De Cambiemos. Bien. Sí. Bien. Acá en la Cámara estás integrando ¿qué comisiones? Estoy en puertos, en defensa del consumidor, en obras públicas y en salud. Bueno, defensa del consumidor. Me interesa por ese lado meter lo que está pasando con los créditos UBA. ¿Estás al tanto? Sí, están atados a inflación y se están descontrolando, porque la inflación se está descontrolada. Ayer hablamos con un economista y, nos dio a entender que eran una bomba de tiempo, que se les está yendo mucho al capital y que el capital se está incrementando tanto al punto de que vale más lo que deben que la casa. Que le sube la cuota, claro.
y que se puede tornar impagable si es que el gobierno no cambia el rumbo económico de querer bajar el salario y tener una inflación alta. Sí, el sistema UBA es muy bueno, ¿no? De hecho, la mayoría de los países normales del mundo en sus economías lo tienen y funciona muy bien. ¿Cuál es el problema? Cuando tenés procesos inflacionarios altos. Y Argentina, lamentablemente, viene hace muchos años un proceso inflacionario alto y continúa con este proceso inflacionario alto y bueno, está pasando lo que está pasando, ¿no? Impacta fuertemente en las cuotas que pagan cada uno de los tomadores de estos créditos UBA. Si no corregimos el tema inflacionario, digo, vamos a tener problemas con el crédito UBA, digo, con todas las variables de la economía tenemos problemas, ¿no? Porque la inflación es casi la madre de todos los problemas de la economía. Claro, ahí en tu espacio está Marcos Labaña. Marcos Labaña está con un proyecto. Presentó un proyecto para limitar los aumentos de la cuota, digo, atarlos al aumento de salario. En líneas generales. Pero también con un fondo fiduciario. Con un fondo para que el Estado se haga cargo de la diferencia, porque alguien tiene que pagar la diferencia. Entonces, que aumenten de acuerdo al aumento de salario la cuota, y entre el aumento de salario y el aumento de inflación, digo que esa parte la ponga el Estado Nacional. ¿Y vos crees que este gobierno va a querer hacer eso? Es difícil, ¿no? Un gobierno que hace 3 meses modificó la ley de actualización de las jubilaciones en perjuicio de los jubilados, ¿no? Robándole y metiéndole la plata en el bolsillo a los jubilados, vaya a tomar una medida en este sentido, ¿no? De defender a los tomadores de crédito, que es la clase media, digo, quienes toman los créditos UBA para comprar una casa, para comprarte un auto, es la clase media, ¿no? Básicamente. Yo no creo porque aparte todas las medidas que viene tomando el gobierno son mayoritariamente en contra de los sectores medios de la sociedad. Ayer el economista con el que hablamos, no recuerdo el nombre ahora. Alejandro Mieres. López Mieres, es del espacio de Claudio Lozano. Hacía una analogía con lo que sucedió con la crisis del 2001. ¿Cómo lo ves esto? Con respecto a los créditos UBA. El voto cuota. El voto cuota, sí. Y puede ser. Lo que pasa es que creo que el voto cuota ese impactó positivamente para Cambiemos en el 2017. El 2019 va a ser otro cantar. Porque ya los argentinos van a llegar muchísimo más endeudados y con muchísimas más dificultades para pagar esa cuota. No, pero hablaba de este proyecto que podía ser un proyecto que le interesara al gobierno, que plantea Labaña, por el lado de que el gobierno para mejorarle. Ojalá, aunque lo hagan aunque lo hagan con una perspectiva electoral, si ayuda a la gente y le mejora el poder adquisitivo y el salario bolsillo de la gente, que lo hagan, que lo saquen adelante. Digo, en ese sentido nosotros no somos mezquinos. Digo, ojalá que lo saquen, digo, aunque tengan en vista las elecciones del año que viene. Pero la economía yo la veo mal, digo, tu pregunta no soy optimista. Pero no soy optimista, digo, hay cosas básicas. Digo, en un país, cuando te conviene más producir afuera que producir adentro, cuando te conviene más irte de vacaciones afuera que vacacionar en tu país, es que estás en un problema. ¿Eso cómo lo financiás? Endeudándote. En un momento el mundo te mira y te dice, yo no te presto más, porque la plata no me la puede devolver. Y ahí viene el derrumbe. Esto pasó después del proceso militar, con el programa económico del proceso militar, pasó cuando terminó el proceso del entonces presidente Menem y bueno, por supuesto de la Rúa, que fue quien se encargó de hacer todas las malas políticas para que termine en la implosión que terminó en el 2001. Por eso digo, no nos tenemos que complejizar tanto. Digo, es un modelo simple. Digo, la visión del modelo es simple. Es un modelo que no apunta a la producción, que no apunta al laburante, que no apunta al jubilado, al comerciante. Digo, apunta a la timba financiera y a los grandes grupos económicos, con 35 millones de argentinos afuera. Digo, estos modelos ya lo hemos visto y no son viables. ¿Te enteraste que importamos 100.000 toneladas o poco más de, ¿sabés de qué? De soja. Sí, puede ser. ¿Y de dónde? De Estados Unidos. Pues, mira, yo soy... en estos días. Me acabo de enterar y digo, no puede ser, si nosotros no consumimos soja. Yo tengo un criadero de cerdo. Y la verdad estamos al límite. Mira la combinación que tenemos. ¿Cuál es nuestro mayor costo? Básicamente maíz y pele de soja, que es el 70% del costo para producir 1 kilo de carne. Con la mini devaluación que hubo en los últimos 3 meses, subió. Y encima de eso le van sacando retenciones. Al maíz se lo sacaron, pero la soja se lo van resaltando. Nosotros pasamos de pagar un maíz 2.600 mangos a pagar 4.000 mangos en 3 meses. Y pasamos una soja de 3.800 a casi 6.000 mangos. Y el precio final de lo que nos pagan nosotros por kilo de carne producido es exactamente el mismo que hace 3-4 meses. A todo esto abren las importaciones. Se le abren a Estados Unidos, digo, estamos importando cerdo de Dinamarca, de España, de la importación, claro. Entonces es una combinación. Todo lo que hace este gobierno es en contra del laburante, en contra del productor, en contra de la pyme.
Sí, Adrián. Sí, te quería preguntar como parte integrante de la Comisión de Defensa del Consumidor, bueno, ¿qué opinión, qué reflexión tenés acerca de los tarifazos? Aumentó el gas un 40% y bueno, y todo lo que ya sabemos. Que es una locura también, digo, va en sintonía con lo que vengo planteando. Es un gobierno que administra el Estado desde un Excel, ¿no? Con una tremenda insensibilidad o con una tremenda falta de visión sobre lo que le pasa a la gente día a día. Y en ese sentido también la gobernadora es responsable. Porque la gobernadora es parte del equipo de Macri y la gobernadora acompaña también toda la política de Macri. No nos olvidemos que cuando fue la modificación del sistema de jubilaciones, que se le robó a los jubilados, quien fue la mayor defensora de esa modificación fue la gobernadora Vidal. Por más de que ella la hagamos en los medios, que diga que es sensible, que le duele, que visitó tal o cual vecino, digo. Por otro lado, muestra que en la gestión es exactamente igual que el presidente Macri. Y este aumento es otro golpe más. Nosotros ahí, dos cosas vamos a hacer, que las venimos trabajando, bueno, con el equipo económico de Sergio y también con el equipo económico de Randazzo. Por un lado, todo lo que tenga que ver la parte judicial. Tiene que ver con los amparos presentados en los diferentes juzgados federales de la provincia de Buenos Aires para frenar este nuevo aumento del 40% en la boleta de gas. Y estamos trabajando legislativamente en dos proyectos. Uno en provincia y otro en nación. En provincia estoy encargado yo, que básicamente lo que apuntamos es a sacarle la carga impositiva, tanto a la boleta del gas como a la de la luz. Fíjense ustedes, cuando le llega la boleta de la electricidad o la boleta del gas, cuánto pagan es tremendo el consumo carga, real, y cuánto es la carga impositiva del Estado Nacional, provincial y de los municipios. Entonces, estamos trabajando en una propuesta, ya la terminamos ayer, a nivel provincia, ¿no? Donde le vamos a pedir a la gobernadora que el 50% del peso tributario que tiene la boleta de gas que le pone la provincia, que lo reduzca. O sea, que reduzca los impuestos provinciales en un 50%. Y lo mismo vamos a hacer con los impuestos nacionales. Todo el 50%. Todo el 50%. Bien. Y los impuestos nacionales también. Por ejemplo, pagamos todo IVA del 21%. Bueno, que se pague el 10,5%. O sea, básicamente lo que le vamos a pedir también al gobierno nacional y provincial, que el esfuerzo sea compartido. La realidad que vemos que todo el esfuerzo siempre termina sobre el contribuyente o sobre el laburante. Subió 3 veces, se multiplicó por 3, digo, la cantidad de lo que tiene que disponer un asalariado para cubrir los gastos, digo, los gastos de vivienda, ¿no? Esto, luz, gas, digo, y es muchísimo, estamos hablando de más de un cuarto del salario. Un cuarto del salario es mucha plata para cubrir los gastos mínimos para vivir. Es tremendo. Y la verdad que se hace muy difícil, digo, para muchos. Yo te decía, recién te contaba del criadero de cerdo, yo pasé a pagar en un año y medio la luz 4.000 mangos por mes a 38.000 mangos por mes. Claro, una locura. No, en una un locura. Año y medio. Digo, son números exorbitantes. Estamos hablando de números exorbitantes. Por otro lado, y en función a esto que decís, el otro día entrevistamos acá a Esteban Bullrich, no en el piso, sino a través de línea telefónica, y él me aseguró ante una pregunta que la provincia de Buenos Aires ya venía recibiendo estos 45.000 millones extras y que van a pasar a 60.000, creo, en un poco tiempo más, antes de 2019. Quiero que vos me digas si es así o no, porque me parece que eso estaba destinado de acuerdo a si querían o no dárselo. Claro, quedaban sujetos a la discrecionalidad o a la voluntad política del gobierno central. Pero en ese volumen, no 45.000... Más o menos, ¿sí? Pero no estaba muy lejos de lo que está recibiendo ahora por coparticipación directamente, que fue una buena medida. Digo, hace mucho nosotros veníamos peleando. No a costa de los jubilados. No, está claramente, ¿no? De hecho, cuando acompañamos la adhesión, marcamos, dijimos, lo que vemos con mucha preocupación de que esta plata salga a costa de la reforma o del robo que se le hizo a los jubilados. Pero nosotros entendemos y entendíamos, ¿no? Que la provincia no estaba recibiendo lo que le corresponde en términos de coparticipación, pero sí lo venía recibiendo discrecionalmente, o sea, por aporte, por los famosos ATN, por la transferencia que le hacía discrecionalmente el gobierno nacional. En plata era más o menos lo mismo lo que terminaba recibiendo. Lo que pasa que siempre, insisto, quedaba sujeto a la voluntad del Poder Central, y por ahí el gobernador discutía con el presidente agarraba y no le pasaba más la plata, y en el medio estábamos los Claro, en el medio estaba siempre. Entonces, creo que ha sido una buena decisión esta de ponerlo en la coparticipación, lo que a los bonaerenses le corresponde. Sí, la última. Una cortita, me quedó ahí pendiente. Cuando decías de bajar el 50% la boleta impositiva de gas y de luz, recordaba una medida de Sergio Massa el año pasado de bajar los alimentos. Exactamente lo mismo. El Estado Nacional tiene que hacer esfuerzo, insisto, no puede todo hacerlo el ciudadano.
Da la sensación de que no. Lo tiene que hacer. Da la sensación de que, No, que este gobierno no quiere hacer un mínimo esfuerzo. Al día de hoy todo el esfuerzo lo está poniendo Claro. el laburante. Digo, Sí. Lo pone el docente, el jubilado, el comerciante, todo lo que andamos en la calle de a pie, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, le pedimos que en estos casos puntuales, que son las tarifas, que salió el informe de cuánto insume en el bolsillo del asalariado hoy por hoy, que se lleva prácticamente un cuarto del salario, lo paga en servicio. Bueno, que el Estado Nacional haga el esfuerzo. En provincia nosotros ya hicimos el cálculo, el proyecto, les decía, lo terminamos. Más o menos en el precio final de lo que paga un bonaerense, en líneas generales, porque difieren por las regiones, ¿no? Pero en líneas generales, sacando un 50% de la carga impositiva de los impuestos provinciales, va a ser una disminución del 4,5%. Acompañado en grandes números con el proyecto que estamos presentando en Nación, estamos hablando más o menos un 15% más. O sea, si logramos sacar estas dos iniciativas, la boleta de luz y de gas más o menos tendría que salir un 20% menos de lo que sale actualmente. Bueno, no es poco para los valores que se manejan. Te quiero trasladar la última pregunta que Sí, con todo gusto. se la hice acá a otro colega tuyo, a otro diputado. ¿No pensás que la oposición y en particular el poder del legislativo, ¿no? ¿No está a la altura de las circunstancias, balanceando lo que está pasando, todo esto que vos estás narrando? Pareciera que hay actores que en algún momento, o en gobiernos anteriores, estaban muy presentes ahí, y hoy no se los ve acorde a lo que está sufriendo la gente. ¿Cómo lo sentís vos? A ver, yo hablo por el espacio político nuestro. Sí. Nosotros, dentro de las limitaciones políticas que tenemos en términos de cantidad de legisladores que tenemos, hacemos lo que está a nuestro alcance. De hecho, en cada una de las iniciativas que tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional ha llevado adelante, que nosotros entendemos que era en contra de la gente, en contra del laburante, bueno, hemos marcado posición en contrario y hemos presentado propuestas para cambiar esas iniciativas. Y la realidad también muestra hoy que después de la última elección, Cambiemos tiene mayoría en todos los cuerpos legislativos. Bueno, Nación no, pero en provincia, en tanto en diputados como en senadores, piensen ustedes que está a 2 votos de tener 2/3 de los votos en el Senado. O sea, tiene mayoría simple, están pasados, les sobra. Y en diputados están a 2 votos de tener la mayoría simple, o sea que están muy cerquita. Prácticamente, digo, todas las iniciativas que presenta el Ejecutivo salen porque terminan consiguiendo los votos, pero sí, creo que también igual hay que hacer una autocrítica, ¿no? Cosas mal hemos hecho, ¿no? Porque si no tampoco hubiese ganado. Claro. Cambiemos las últimas elecciones. Evidentemente algunas cosas mal y algunos errores hemos cometido que tendremos que corregir. Lisandro, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, un placer ha sido. Para nosotros también, y seguramente te vamos a estar convocando en algún otro momento. Con todo gusto, con todo gusto. Muy bien, pasó aquí por Te la Debo Lisandro Bonelli, diputado provincial del espacio del Frente Renovador.